De repente, todo se iluminó, risas, susurros, voces, calor. Olor. Lo inundaron. Y ante sus ojos, estaba sentado su padre, sorbiendo de su taza de café. Isen miró a su alrededor, impresionado, incluso asustado. El lugar era una cafetería, podía recordarlo. Miró por la ventana a su izquierda. No vio cadáveres, no vio mordedores, no vio muerte. Solo gente paseando, perros paseando, las calles llenas de coches. El sonido atronador y familiar de Nueva York. ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás bien? ¿Tu café sabía mal? Preguntó su padre. Isen lo miró a los ojos. Podía ver su rostro, podía verlo con gran detalle. Se sintió cobijado por su presencia. Abrió la boca tratando de decir algo. ¿Es esto un sueño? ¿Estoy muerto? Preguntó Isen, temeroso de la respuesta. Puede ser un sueño, puede que estés muerto, pero ¿dónde ves el problema? Preguntó su padre. Isen miró hacia abajo, vio su taza de café a medio beber. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó en la taza, mezclándose con el café. Su padre le secó los ojos con una servilleta. Isen lo miró. Desearía que estuvieras realmente aquí, dijo Isen. Sam Miller lo miró extrañado. Yo nunca me fui, eres tú quien me está evitando. Eso es porque sé lo que quieres culparme por todo, quieres decirme todo lo que hice mal. Y ahora, he logrado que me maten, he fallado a todos. Al igual que fallé a mi madre. Dijo Isen, apretando los puños. Miró por la ventana, vio a una mujer caminando con un labrador alemán, ella lo miró fijamente por unos segundos y lo saludó. Sin esperar respuesta, siguió su camino. Creo que tienes muchas cosas en las que pensar, crees que te voy a juzgar por eso, por todo lo que ha pasado. La realidad es que solo tengo apoyo para darte. Dijo su padre. Isen lo miró y sonrió. Mira bien este lugar. Dijo su padre. Isen miró a su alrededor, absorbiendo la belleza del lugar, un lugar que parecía tan ordinario en el pasado. Ahora era todo lo que quería tener. Su padre se aclaró la garganta, Isen se giró para mirarlo. Y despierta. Isen se despertó. Se sentía somnoliento, con los ojos medio cerrados, la visión borrosa. Estaba quieto, pero se movía, sin tocar el suelo. Sintió que todo se movía rápidamente. Podía oler un aroma cerca de él. El olor de un hombre. ¿Sigues conmigo? Espera. Dijo esa voz, que sonaba tan cerca de él. Todo se movía a gran velocidad. Oía gruñidos a lo lejos, pasos apresurados, pasos que no eran suyos. Vamos. Estás más seguro de esta manera. Dijo la voz de ese sujeto. Isen, entumecido, no cuestionó, no intentó nada. Sabía que este hombre lo estaba cargando, todo estaba bastante oscuro. Sintió una punzada en la cabeza, un líquido frío en la mejilla. Él se quedó dormido. Abrió los ojos, sintiéndose aturdido, sin saber dónde estaba, y por un segundo, se sintió enfermo. Movió la cabeza rápidamente, mirando a su alrededor. Ese hombre siguió llevándolo. Hasta que finalmente lo detuvo y lo dejó caer bruscamente al suelo. Eso hizo que su aturdimiento disminuyera. Comenzó a recuperar la visión, vio que había unas huellas frente a él, todavía estaba en la mina. Pero según las indicaciones del lugar, no estaban muy lejos de la salida, el lugar no estaba muy oscuro. Bienvenido de nuevo. Dijo ese hombre. Isen se incorporó y lo vio. El hombre era un poco más alto que él, con una espesa barba, un pañuelo y un par de anteojos oscuros que no le dejaban ver los ojos. El hombre estaba bastante cubierto con ropa, pero Isen pudo ver que el color de su piel era extraño, como una especie de bronceado involuntario. ¿Solo vas a mirarme? Preguntó el hombre, su voz clara, concisa, con un importante tono de seriedad. Inspiró una cierta sensación que Isen no podía describir. Lo siento, gracias por salvarme la vida, porque hiciste eso, ¿verdad? Me duele la cabeza, tengo problemas para recordar. Dijo Isen, tocándose la frente. Tenía sangre, pero no demasiada. El hombre asintió, Isen vio su rostro reflejado en sus lentes oscuros.
Isen miró a su derecha, podía escuchar sonidos en la distancia, en el camino hacia las vías que conducían de regreso a la entrada de la mina. Los mordedores nos perdieron de vista, estamos a salvo por ahora, dijo el hombre. Isen lo miró, debía tener entre 40 y 60 años, pero a excepción de su extraño color de piel, parecía estar en buenas condiciones. Isen suspiró. Podía empezar a recordar lo que había sucedido. ¿Cómo me sacaste de ahí? Eran muchos, ¿qué hacías ahí? ¿En la mina? Isen preguntó al hombre extraño. El hombre se rió. También tengo algunas preguntas para ti. Pero primero, necesito pensar, dijo el hombre. Isen podía escuchar pasos apresurados a su derecha. De repente pudo ver a un mordedor corriendo hacia ellos. Isen trató de tomar su arma pero no pudo encontrarla, tampoco tenía su cuchillo o su mochila. Él viene aquí, Isen dijo en voz alta. El hombre se giró para mirar al mordedor. El mordedor seguía acercándose. Vamos, mierda. Haz algo. Isen gritó. El hombre se limitó a mirar al mordedor. Hasta que de repente se detuvo a 4 metros de ellos. Vete, dijo el hombre. El mordedor, un sujeto gordo pero cuyo peso no le impedía correr, se dio la vuelta y sin más comenzó a correr en dirección contraria. La boca de Isen se abrió. Y tartamudeando empezó a decir. ¿Cómo hiciste eso? El hombre lo miró fijamente. Necesito descansar, necesito pensar. Tráeme algo para beber y comer. Isen volvió la cabeza a su alrededor. ¿Dónde voy a encontrar algo? Empezó a decir, hasta que vio a lo lejos una despensa de un viejo empleado. Isen se encogió de hombros y comenzó a caminar, dejando al hombre allí. Isen caminó lentamente por el suelo del pozo de la mina. Las vías estaban bastante lejos, pero sería una caminata relativamente fácil. Una sensación muy extraña recorrió su cuerpo. Aunque estaba a salvo de los mordedores, no se sentía seguro en absoluto. No era un hombre normal, pensando, en parte le recordaba a ese loco que atacó la granja meses atrás. Era una imagen vaga, no quería pensar en eso, siempre trataba de suprimir esos recuerdos. Llegó a la despensa, y se detuvo frente a ella, sintiéndose inquieto. Miró los estantes, había algunas latas y galletas. Lo que más lo sorprendió fue que había un chocolate y un paquete de Oreos. Tomó las Oreos, las abrió y comenzó a comerlas, no le importaba en qué estado se encontraban. Las Oreos le recordaban a Samantha, se preguntaba cómo estaría ella, cómo estaría Jacob. Ambos estaban con este sujeto Raymond, pero Samantha era fuerte, si intentaba algo no duraría para matarlo. Él confiaba en eso. Rebecca también sabía cómo manejarse y estaba con Rachel. No rezó, pero esperaba que ellos también estuvieran bien. Especialmente Rebecca, las cosas no habían sido fáciles últimamente con ella, tal vez por él. Pero él todavía la amaba. En cualquier caso, no podía estar mucho más tiempo en esa mina, seguramente ya habría oscurecido, necesitaría un refugio, esperar al día siguiente. Si salía a buscar a su familia en la noche se moriría, tenía que comunicarse con ellos. Terminó las Oreos, nunca antes se había comido un paquete tan rápido, siempre las había hecho durar. Aún así las había disfrutado y habían mitigado un poco su hambre. Tomó el chocolate, vio una botella de agua tirada en el suelo, la tomó, luego Isen vio un cuchillo tirado en el suelo, tenía sangre seca, tal vez lo usaron cuando los muertos habían comenzado a levantarse. Tal vez hubo un brote en la mina y todos los empleados murieron a causa de ello. Tomó el cuchillo y lo puso en su cinturón. Luego comenzó a caminar hacia donde estaba ese hombre. Ese tipo le había salvado la vida, no podía ser tan malo. Pero las apariencias engañan. Ese tipo no podía ser humano para empezar. Tal vez su piel era un claro indicio. Entonces lo vio allí, de pie, imponente. Algo andaba mal con él, pero no podía saber muy bien qué. Se acercó a él y le entregó el chocolate y la botella. El hombre se rió. Es lo más parecido a la carne humana que probablemente tendré por un tiempo. Isen lo miró asombrado. El hombre volvió a mirarlo, partió una parte del chocolate y se lo dio. Vamos, come. No es necesario, comí algo que encontré en la despensa.
Isen dijo, tratando de sonar normal, todavía desconcertado por su comentario sobre la carne humana. El hombre se encogió de hombros. Pensé que te gustaría. Me encanta, pero dame una pieza más pequeña. Preguntó Isen. El hombre sonrió, rompió aún más el chocolate y se lo tendió. Isen lo tomó y se lo comió. Ahora vamos, necesitas descansar, estás muy cansado. Dijo el hombre. Espera un segundo, necesito hablar contigo, hacerte algunas preguntas, ya sabes. Dijo Isen. El hombre lo miró fijamente durante unos segundos. Pregunta. Dijo finalmente. Isen se sentó en una caja, el hombre hizo lo mismo, sentándose en una caja frente a él. Estaban iluminados por varias lámparas de gas esparcidas por todo el lugar. Isen asumió que el hombre las había puesto. Dos mordedores comenzaron a acercarse lentamente. Instintivamente Isen movió su mano hacia su cuchillo. Pero el hombre miró a los mordedores. Aléjense, esta es una conversación privada. Dijo el sujeto. Los dos mordedores dieron media vuelta y se alejaron. Isen no pudo evitar quedarse atónito de nuevo. Vamos, pregunta. Dijo el hombre en voz alta, Isen volvió en sí. Él tragó saliva. ¿Qué eres? Le preguntó. El hombre se rió. ¿Es eso lo que normalmente le preguntas a la gente, chico? Isen lo miró seriamente. ¿Sabes lo que quiero decir? Dijo Isen. Sí. Pero explicaré eso más tarde, ni siquiera sabemos nuestros nombres, ¿cuál es el tuyo? Preguntó el hombre. Isen Miller. Él dijo. Soy Greg Bradley. Ahora, ¿qué quieres saber? Preguntó Greg Bradley. Isen pensó por un momento. ¿Qué estabas haciendo en este lugar, Greg? ¿Cómo me salvaste? Preguntó Isen. En el fondo sabes la respuesta, este lugar es mi base, una de mis bases. He tenido varias, las tengo. Pero esta es la más segura, aquí los pacificadores no se atreven a entrar, por una justa razón. Los mordedores son como una protección para mí, pero no pude controlarlos a todos, es difícil, ni siquiera he podido entender hasta el día de hoy cómo lo hago, la naturaleza de todo esto. Es algo en lo que medito todos los días, por eso tuve que correr contigo en Rastes, es más fácil quitarlas de varias, que de muchas. Greg dijo, luego comió un trozo de chocolate. Nuevamente te doy las gracias por salvarme, entré aquí huyendo de esos maníacos, pero si no fuera por ti los mordedores me habrían comido vivo. Dijo Isen. De nada, chico. Dijo el hombre, luego sonrió. Pero de nuevo, Greg, ¿qué eres? No quiero sonar irrespetuoso, pero solo mira tu piel, mira el poder que tienes. Solo he visto algo así una vez y el tipo estaba completamente loco, dijo Isen. Greg se rió. ¿Y quién te dice que no lo estoy? No bromeaba cuando dije sobre lo de la carne humana, la necesito, la amo. Dijo Greg. ¿Estás loco? ¿Estás hablando de comer carne humana? ¿Cómo puedes hacer eso y seguir pensando que eres humano? Isen preguntó con asombro. No dije que era humano. Mira, chico, estoy tratando de poner las cosas de mi mente en orden. No tienes idea. Ni puta idea. De lo que es mi mente. Dijo Greg Bradley, haciendo una mueca. Tal vez repugnante. Consigo mismo o con la ignorancia de Isen. Isen se quedó en silencio por un momento, mirando al suelo. Todavía podía sentir punzadas en la cabeza, le dolía la cara. Pero sé muchas cosas, también me enfoco en ellas, sé sobre mordedores, sé sobre personas, me ayuda a mantener la cordura. Dijo Greg. Isen lo miró. ¿Qué sabes sobre los mordedores? Dijo Isen. Greg se quedó en silencio durante unos segundos, con las manos juntas. Luego bebió un poco de agua y dijo. Tal vez hayas visto principalmente a los lentos, pero también has visto los rápidos, probablemente los que pueden esquivar. Algunos incluso usan elementos sólidos. Dijo Greg. Isen asintió, había visto todo esto. Pero algunos de ellos evolucionan, otros son diferentes desde el principio. Hay muchas variantes. Algunos son más peligrosos que otros. Algunos se vuelven más fuertes a medida que comen más. Incluso hay. Dijo Greg Bradley sin terminar de decirlo.
¿Qué hay?, preguntó Isen. Solo digamos que vi una horda completa contra una unidad militar importante hace un par de meses. La horda ganó, pero fue extraño, dijo Greg. Isen se quedó en silencio, extrañado. ¿Hace un par de meses viste al ejército? ¿Cómo puede ser? Se extinguieron cuando todo cayó, dijo Isen. El hombre volvió a reír. Esa risa inquietó a Isen. El ejército todavía existe, sé que donde has estado todo es tierra de nadie, pero el gobierno de los Estados Unidos no ha dejado de existir por completo. Y créeme, no sé con qué tipo de personas te has topado hasta ahora. Pero no quieres encontrarte con el ejército, al menos con una parte de ellos. Greg dijo seriamente. Isen no sabía qué decir. Recordó a ese soldado que casi lo había ejecutado, Joe, Jacob y Thomas. Era un sádico, pero le costaba creer que hubiera muchos más como él. Pero eso no es todo, chico, no todo el mundo se ha derrumbado por completo, algunas partes de las naciones aún tienen el poder de invadir otros países. Sin mencionar ciertas organizaciones que se mueven en las sombras. ¿Alguna vez has oído hablar de las Águilas Negras?, preguntó Greg Bradley. Y se negó con la cabeza apresuradamente. Era demasiada información. Estaba abrumado. Mira, chico, sé que esto es mucho para asimilar, pero solo escucha. Necesito tu ayuda, dijo Greg Bradley. ¿Necesitas mi ayuda?, Isen repitió con incredulidad. Greg sonrió. Necesito un lobo, dijo Greg. Isen lo miró raro, mira a lo lejos, hacia la salida de la cueva. Una vez vi lobos en el bosque, dijo Isen. Greg negó con la cabeza. No, no me entiendes, no lobos comunes, lobos negros. Necesito un lobo negro, necesito un corazón de lobo negro. ¿Cómo esperas que te traiga un corazón de un lobo negro?, preguntó Isen, molesto. Necesito muchas cosas, pero puedes empezar con eso, dijo Greg, mirando hacia donde estaban los mordedores. Isen se quedó en silencio, no sabía qué decir. Quería negarse, podía ver que Greg se estaba poniendo nervioso, no dejaba de mirar hacia donde estaban los mordedores, tenía un extraño tic en la mejilla izquierda. Realmente aprecio que me hayas salvado, pero necesito volver a lo mío, no estoy solo, ¿sabes? ¿No tienes algo más fácil que pedir? ¿Algo en lo que pueda ayudarte?, preguntó Isen, con cautela. Isen se levantó de su asiento. Greg le dio la espalda y comenzó a murmurar algo que Isen no pudo entender. Entonces Greg volteó a mirarlo, con una amplia sonrisa en su rostro. Necesito un corazón humano, dijo Greg. Isen tragó saliva y retrocedió un par de pasos. ¿Para quién?, preguntó Isen. Para mí. ¿Para qué? Ganar poder. ¿Qué tipo de poder?, preguntó Isen tartamudeando. El tipo que no quieres tener, dijo Greg, serio. ¿Y de quién pretendes obtener un corazón?, preguntó Isen, finalmente. Greg lo miró de la misma manera. Hasta que dijo: de ti. Isen retrocedió aún más, sacó su cuchillo y lo apuntó a él. No estoy interesado en matarte, salvaste mi vida, pero si tengo que hacerlo, no dudaré, dijo Isen, su voz más profunda de lo habitual. Vamos, sé razonable, no me vas a matar, no puedes matarme, eres demasiado cobarde para matar a un hombre, dijo Greg, con una leve sonrisa. Isen dejó escapar una risa nerviosa. No tienes ni puta idea de lo que soy, Caps. Greg dio un paso adelante. Sí. ¿A cuántas personas has matado?, preguntó Greg. Dejé de contar hace bastante tiempo, dijo Isen, dando un paso atrás. Terminemos con esto entonces, Greg dijo, sacando un cuchillo. Isen respiró hondo. Continuó esperando con su cuchillo, esperando a que diera un paso, moviéndose a su izquierda, Greg moviéndose a la derecha de él. Giraban en una especie de círculo. Isen lo cortó con su cuchillo, Greg bloqueó empujando su brazo hacia un lado, levantó su cuchillo. Isen dio un paso atrás y el filo del cuchillo le arañó un poco la mejilla. No quiero matarte, eres demasiado valioso, dijo Greg. Eres un loco de mierda,
me salvaste y ahora quieres matarme? ¿Qué te pasa?, preguntó Isen, furioso, tocando su mejilla sangrante por un momento. No sabes nada de mí, nada de todo lo que he pasado, nada de quién soy, dijo Greg, con una expresión de odio y tal vez triste en su rostro. Dio un paso adelante intentando clavar su cuchillo en el estómago de Isen. Isen giró a su izquierda y pateó al hombre en el estómago, haciéndolo retroceder. Necesito que tu corazón lata tanto como sea posible mientras lo estoy ingiriendo, no pretendo matarte abruptamente, no así. Greg continuó. Eres un maldito imbécil. Isen dijo, atacándolo con su cuchillo, logró cortar el brazo con el que Greg no llevaba su arma. La pregunta es, ¿puedes vencerme? ¿Puedes evitar que obtenga tu corazón?, preguntó Greg, mirando su brazo sangrante. Isen lo atacó de nuevo, Greg lo esquivó y lo golpeó con el mango del cuchillo. Isen dio un paso atrás, su labio sangrando. Te lo dije, no quiero matarte, quiero comer tu corazón mientras todavía estás vivo. Porque lo necesito, no porque lo quiera, dijo Greg. Isen se limpió la sangre de la boca. Te sugiero que me ataques con todo porque te voy a matar. Greg negó con la cabeza, Isen se abalanzó sobre él de nuevo. Greg esquivó y trató de golpear a Isen. Isen se agachó y logró hundir un poco el filo de su cuchillo en el costado del abdomen de Greg. Greg le dio una patada en la cara, tirando a Isen al suelo a unos metros de distancia. Greg tocó su abdomen. No me duele tanto como te dolería a ti, dijo Greg. Isen luchó por ponerse de pie. Necesito detenerte, necesito golpearte contra el suelo, necesito matarte después de obtener tu corazón, dijo Greg, con una expresión desesperada en su rostro. Isen lo miró asombrado, apretó los puños y corrió enojado hacia Greg. No podía morir, había logrado salvarse una vez, no caería. Necesitaba volver con su gente, no podía imaginar un mundo en el que estuvieran solos. Empujó el filo de su cuchillo en el hombro de Greg, pudo ver un gruñido de dolor en el rostro de Greg, pero no lo que hubiera esperado en una persona normal. Greg lo atacó con su cuchillo furioso, Isen salió del camino. Pudo sentir algo frío en su trapecio izquierdo. Se agachó y cortó la pierna derecha de Greg. Greg lo pateó en la cara, tirando a Isen al suelo. Isen apretó las manos en el suelo, estaba aturdido. Escuchó pasos distantes detrás de él, hasta que algo levantó un poco su cabeza y pudo sentir un filo frío en su cuello. Una voz susurró en su oído. Terminemos con esto de una vez por todas, ¿de acuerdo? Isen le dio un cabezazo hacia atrás, lo que provocó que Greg se mordiera la lengua y su cabeza se volviera hacia el techo, abrió los brazos y su cuchillo cayó al suelo. Isen se giró rápidamente y clavó su cuchillo en el centro de su abdomen. Podía ver la sangre aceitosa fluir entre sus dedos. Era negruzca, no era normal. Pero Isen en ese momento no sintió asco, no sintió dolor. Solo sentía odio, el deseo de matar. Empujó hacia adelante con todas sus fuerzas haciendo que Greg cayera de espaldas al suelo. Se subió encima de él y sacó el cuchillo, luego lo volvió a enterrar. Podía ver las gafas de Greg caer a un lado de él. Podía ver sus ojos abiertos, sus ojos eran extraños, eran distintos en algún modo, pero no se fijó del todo, no le importó. Tal vez no sentiría tanto dolor como antes, pensó Isen, pero esto sí. Le volvió a sacar el cuchillo y lo apuñaló una y otra vez. Escuchando la apertura de la carne, el chapoteo de la sangre, los ligamentos cortándose y algunos huesos astillándose. El propio agotamiento de Isen lo hizo disminuir la velocidad, dándose cuenta del desastre que había dejado atrás. Los ojos de Greg se habían cerrado, estaba completamente inmóvil. Isen luchó por ponerse de pie, le dolían las rodillas. Sacudió el cuchillo para quitarse la sangre y lo metió en su cinturón, se limpió la sangre negruzca de su cuerpo lo mejor que pudo. Miró por última vez a Greg, luego miró hacia la salida de la mina y caminó hacia ella. Finalmente logrando salir de ese maldito lugar. Minutos más tarde los ojos de Greg se abrieron. Se volvió hacia un lado, respirando fuerte. Vio sus anteojos en el suelo, los recogió, limpió la sangre de los lentes y se los puso.